Hay tres arquetipos oscuros que habitan en la psique humana, y la mayoría de las personas ignoran por completo cuál de ellos dirige sus decisiones, sus deseos, su forma de amar y de destruir. Esa ignorancia no es inocente, es la razón por la que muchos son manipulados, descartados, olvidados. Pero quienes logran mirarse en el espejo sin miedo y reconocer su propia sombra, esos no solo sobreviven, gobiernan, porque el verdadero poder no pertenece a quienes fingen ser buenos, sino a quienes comprenden y dominan las fuerzas oscuras que realmente los impulsan. Si no sabes qué arquetipo rige tus instintos, tus emociones, tus ambiciones, entonces ya ha decidido tu destino por ti. Y la ironía más cruel, muchos creen que son fuertes, cuando en realidad están emocionalmente adictos a la admiración. Esta es la trampa del primer tipo, el narcisista. El narcisista no se ama, necesita ser amado, necesita ser visto, aplaudido, validado. Al entrar en una habitación no calcula poder ni oportunidad, calcula atención. ¿Quién lo mira? ¿Quién lo ignora? ¿Quién lo alaba? En ese teatro desesperado de validación se convierte en esclavo de la percepción ajena. Pero no lo ve así. Cree que es solo confianza, carisma, destino. Convence a los demás y a sí mismo de que es seguro. Pero en el fondo, solo teme una cosa: ser invisible. Construye toda su vida alrededor de la admiración y aún así nunca siente que es suficiente. Porque bajo toda esa fachada hay algo podrido, un orgullo frágil. Un insulto lo desestabiliza, un rechazo lo lleva a planear venganza. El narcisista no es fuerte, está ahí hambriento, y cuanto más se alimenta de elogios, más depende de ellos para sobrevivir. Lo reconocerás en cualquier espacio, ruidoso, cuidadosamente curado, ligeramente demasiado pulido. Sonríe con amplitud pero escanea constantemente en busca de señales de desprecio. Si lo alabas, brilla. Si lo ignoras, se marchita. Pero si lo desafías, se quiebra. Ahí es cuando la máscara se resquebraja. El narcisista no tiene defensas, tiene ilusiones. Y cuando esas ilusiones se rompen, colapsa en uno de dos extremos: ira o desesperanza. Ninguno es controlado, ninguno es racional. Es un imperio construido sobre espejos. Y cuando la imagen ya no le gusta, quema toda la habitación intentando recuperarla. Por eso muchos fracasan en silencio. No por falta de talento, sino porque sus egos eran demasiado frágiles para soportar la realidad. Una derrota, y desaparecen. Una herida, y se refugian en la fantasía. Porque nunca fueron guerreros. Fueron niños atrapados en cuerpos adultos, anhelando aplausos en lugar de conquistas. Pero no te equivoques. El narcisista puede ascender. Y a menudo lo hace, porque sabe cómo usar la máscara perfecta. Se adapta a lo que admiras. Se convierte en lo que quieres alabar. En política, entretenimiento, liderazgo. Los narcisistas suelen escalar más rápido que los demás. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Mientras otros dudan, el narcisista seduce. Mientras otros reflexionan, él posa. Se convierte en un espejo del deseo colectivo. Y la multitud, hambrienta de ídolos, le entrega la corona. Pero aquí está la paradoja cruel. Lo que lo eleva también lo condena. En cuanto la admiración se desvanece, se autodestruye. Piensa en los íconos que colapsaron cuando la luz se apagó, en los líderes que no soportaron la crítica, en los creadores que desaparecieron al dejar de ser alabados. No fue el fracaso lo que los rompió, fue su adicción a ser vistos como perfectos. Y aquí es donde se vuelve peligroso, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Cuando el narcisista siente que pierde admiración, no se retira en paz. Manipula, culpa, miente, reescribe la historia. Demoniza a quienes dejan de alimentar su ego. En las relaciones se vuelve controlador. En los negocios, vengativo. No puede permitir que te vayas, porque tu atención es su oxígeno. Así que te avergonzará, te encantará o te destruirá. Lo que sea necesario para seguir en el centro del escenario. Y si no puede ser adorado como héroe, jugará al mártir. O peor aún, al villano. No por estrategia, sino por desesperación. Esto no es poder. Es dependencia disfrazada de dominio, y una vez que lo ves, lo notarás por todas partes. Los más ruidosos, los más pulidos, los que siempre necesitan ser especiales, no son libres. Se están muriendo de hambre por un aplauso. Y la crueldad final, la mayoría nunca se da cuenta, hasta que es demasiado tarde. Creen que persiguen la grandeza, pero en realidad solo buscan cumplidos. Creen que son líderes, pero son adictos a la validación. Mientras construyen un falso yo para que el mundo admire, su verdadero ser se desvanece, invisible, desatendido, olvidado. Nunca se detuvieron a preguntarse,
¿Quién soy cuando nadie me ve? Esa pregunta los persigue, y si alguna vez se enfrentan a ella los destroza. Porque la verdad es esta: el narcisista no quiere poder, quiere parecer poderoso, y al final esa ilusión se convierte en su jaula. Pero aquí es 1912, donde se vuelve aún más peligroso. Algunos narcisistas aprenden a armar su encanto, evolucionan, estudian la atención como si fuera guerra, seduce no para ser amado, sino para controlar. Y en ese momento, el narcisista ya no es solo frágil, se vuelve calculador, estratégico, un manipulador encantador que usa la vulnerabilidad como armadura. Así comienza su transformación en algo más oscuro. Ha superado el hambre torpe por alabanza. Ahora domina la admiración. Ya no es un niño suplicando atención. Es un actor que entiende al público mejor que ellos mismos. Refinado, selectivo, armas psíquicas afiladas. Pero no te confundas. La herida sigue ahí. No seduce para conectar. Seduce para obtener influencia. Los cumplidos ya no son alimento. Son moneda. Los intercambia por lealtad, obediencia, adoración. En esta forma evolucionada, el narcisista se vuelve peligroso no solo para sí mismo, sino para quienes confunden su máscara con profundidad. Porque una vez que crees en su ilusión, te posee. Y cuando te posee, se alimenta. No siempre en público, no siempre de forma evidente, pero tras cada sonrisa suave y voz gentil, extrae algo de ti. Admiración, simpatía, envidia, sumisión. Sin necesidad de alzar la voz, porque su verdadera arma eres tú. Domina el arte de la víctima. Confesará sus defectos, pero solo los que lo hacen parecer valiente. Compartirá su dolor, pero siempre como el héroe trágico. Admitirá fracasos, pero solo aquellos que lo hacen lucir fuerte por haberlos sobrevivido. Así es como atrapa. Te da suficiente verdad para parecer auténtico, suficiente vulnerabilidad para parecer seguro, y suficiente carisma para parecer magnético. Bajas la guardia, confías, admiras, y lentamente tu percepción de la realidad se distorsiona. Te sientes inferior a su lado, pero no sabes por qué. Empiezas a cuestionarte más. Te vuelves adicto a su aprobación, aterrado por su silencio. Y eso es exactamente donde quiere que estés. Inseguro, impresionado, sumiso. Porque si alguna vez despiertas a lo que realmente es, el hechizo se rompe. Pero la mayoría nunca lo hace. Quedan atrapados en la órbita de su ego, girando eternamente alrededor de un sol que solo brilla para sí mismo. Confunden confianza con superioridad, historias con honestidad, expresión emocional con profundidad real. Y pagan el precio en silencio, preguntándose por qué siempre se sienten invisibles, ignorados, indignos, al lado de alguien que dice amarlos. Porque el narcisista no construye conexiones, construye espejos. Y solo eres valioso mientras reflejes lo que él desea ver. En cuanto muestras algo que no le gusta, tu independencia, tu enojo, tu fuerza, te castiga. A veces con distancia, a veces con crueldad, a veces con una retirada inexplicable. Y siempre lo enmarca como tu culpa. Porque el narcisista evolucionado es maestro del señalamiento. Esto lo hace casi imposible de confrontar. No puedes discutir con él. Ya ensayó cada respuesta. No puedes acusarlo. Te devolverá la acusación. No puedes avergonzarlo. Usará tu ataque como prueba de que tú eres el problema. Y si intentas irte, se convertirá en todo lo que una vez amaste. Solo el tiempo suficiente para arrastrarte de vuelta. No te quiere a ti. Quiere tu admiración. No te ama. Ama como te hacía sentir a él mismo. Y cuando ya no te necesita, te descartará con suavidad poéticamente, a veces incluso con lágrimas. Pero te descartará igual, porque no está aquí para construir contigo. Está aquí para construirse a sí mismo, y tú eres solo otro ladrillo en su imagen, y aún así, lo extrañarás. Esa es la verdadera crueldad, incluso cuando lo ves con claridad, incluso cuando comprendes la manipulación, incluso cuando finalmente te alejas, algo en ti dolerá. Porque el narcisista es experto en dejar huella en tu psique. Será el primero en decir algo que nadie más se atrevió. Notará ese detalle que siempre escondiste, recordará cosas que nadie más recuerda, y te dará un atisbo de ser plenamente visto, para luego arrebatártelo. Esa es la droga, y una vez que la pruebas, todo lo demás parece apagado. Eso es lo que cuenta, porque incluso si lo odias, si lo recuerdas, él gana. Pero la mayor tragedia, el narcisista ni siquiera sabe quién es. Detrás de todas las máscaras, todas las identidades fabricadas, todos los espejos que imita, el núcleo está vacío. No hay un yo estable, solo imágenes cambiantes buscando desesperadamente algo real. Es a la vez maestro y prisionero de su propia obra. Y cuando la multitud se va,
Los aplausos se apagan y nadie lo observa. Se queda con el silencio. Y eso lo aterra, porque en ese silencio no hay reflejo, solo la pregunta que lo persigue. ¿Quién soy si nadie me mira? Y no tiene respuesta. Así que comienza de nuevo. Otra audiencia, otro escenario, otro espejo, huyendo siempre de la quietud que lo obligaría a ver la verdad. Ahora debes preguntarte, ¿vive este tipo en ti? ¿Tus metas son tuyas o solo carnada para la admiración? ¿Actúas por ti mismo o por la versión de ti que esperas que otros admiren? ¿Anhelas crecer o solo aparentar crecimiento? Porque si te mientes aquí, nunca escaparás de la jaula del narcisista. Pasarás la vida actuando, complaciendo, posando y muriendo por dentro. Pero si respondes con honestidad y ocurre algo raro, dejas de actuar y empiezas a ser. Aunque el camino hacia esa claridad es brutal, porque al destruir la ilusión, otra sombra más oscura espera debajo. La mayoría nunca supera la fase narcisista. Sus vidas enteras se pierden en la actuación, adictos a la admiración, esclavizados por su propia imagen. Pero unos pocos evolucionan, dejan de necesitar ser admirados y empiezan a necesitar ganar. Ya no persiguen alabanza, persiguen control, y en esa evolución fría nace el segundo tipo, el maquiavélico. A él no le importa si lo amas, ni siquiera si lo temes, solo le importa que obedezcas. Mientras el narcisista quiere atención, el maquiavélico quiere palanca. Estudia a las personas como planos. Habla solo cuando mueve el tablero. No confía en nadie, porque sabe que el juego no trata de ser querido, sino de ser intocable. Su creencia central es simple. Las personas son herramientas. Pueden usarse, afilarse, romperse, reemplazarse. No las odia, solo se niega a romantizarlas. Las emociones son debilidades, la lealtad negociable, la amabilidad camuflaje, y la verdad es un arma que desenvaina o guarda según lo que gane. Lo encontrarás tras bambalinas. Es el consejero, el estratega, la fuerza silenciosa que mueve imperios. Rara vez habla primero. Espera, observa, te mide antes de que notes que estás siendo estudiado. Y cuando finalmente habla, nunca es una reacción. Es un movimiento, calculado, específico, diseñado para desplazar el poder, no los sentimientos. Este tipo no pierde los estribos, porque no valora nada lo suficiente como para alterarse por ello. Ya anticipó la traición, ya contó con el fracaso, ya predijo tu deslealtad. Juega partidas largas, silenciosas, sin público. Mientras otros anuncian sus metas, él no dice nada. Deja que otros hablen y registra cada palabra. Deja que otros se jacten mientras él recoge datos. Y para cuando te das cuenta de que es peligroso, ya controla la mitad del tablero. Esa es la ventaja maquiavélica. No ves nada hasta que es demasiado tarde. Porque a diferencia del narcisista, sabe una verdad fundamental. La visibilidad es vulnerabilidad. Y el hombre que no se ve es el que sobrevive. Sentirás su presencia, una frialdad extraña, pero no cruel. Puede reír, bromear, incluso encantar. Pero algo falta. Nunca se entrega. Sus cumplidos no revelan admiración. Su enojo no revela debilidad. Sus historias no revelan estrategia. Sales de la conversación creyendo que conectaron. Pero no fue así. Te dio la versión de sí mismo que quería que vieras, mientras aprendía todo lo que necesitaba saber de ti. Y ese es el secreto. El maquiavélico siempre está acumulando poder. No fuerza bruta, no carisma, posición. Y una vez que la tiene, no lucha. Atrapa. Te encuentras superado. Superado en pensamiento. Acorralado. Sin haber visto venir el golpe. Pero lo que lo separa del manipulador común es la contención. No actúa por impulso. No usa fuerza si el engaño basta. No quema puentes a menos que el fuego limpie el camino. Cada traición está cronometrada. Cada alianza condicionada. Cada palabra cargada de significado oculto. Esto no es caos. Es precisión. Y eso es lo que lo hace aterrador. No es cruel. Es eficiente. Si lastimarte mueve el tablero, lo hará con elegancia. Si ayudarte gana lealtad, lo hará con sinceridad aparente. Nunca sabrás qué cara estás viendo, porque no está en ningún bando. Juega por encima del tablero, observando a los demás forcejear mientras decide qué movimiento termina el juego. Pero incluso este tipo tiene un punto ciego. El maquiavélico puede dominar a otros, pero arriesga una debilidad fatal. Creer que siempre es el más inteligente de la sala. La arrogancia envuelta en estrategia sigue siendo arrogancia. Y en cuanto subestima, en cuanto cree que sus trampas son infalibles, en cuanto confía en la superioridad de su mente, resbala. Porque incluso el plan perfecto, una vez revelado, se convierte en un blanco.
y el mayor poder es siempre el que ocultas. Esa es la paradoja del maquiavélico. Para ganar, nunca debe mostrar su mano. Pero si juega demasiado tiempo, demasiado frío, demasiado alto, olvida para qué empezó el juego, y en esa desconexión su imperio se pudre desde adentro. La pregunta ahora no es si conoces a alguien así, es si tú estás convirtiéndote en él. Has empezado a ver a las personas como palancas, no como vidas. Observas más de lo que hablas. ¿Te sientes distante? Calmado, quirúrgico, incluso en el caos. Y más importante, ¿te gusta? Porque si estás evolucionando del narcisista al maquiavélico, puedes sentirte más fuerte, más inteligente, incluso invencible. Pero ten cuidado, este tipo paga un precio alto. Ninguna conexión verdadera, ninguna paz, ninguna alianza genuina. Solo ventaja, solo supervivencia. Y una vez que eliges ese camino, no hay regreso a la inocencia, solo el siguiente nivel de oscuridad. No confía en ti, no confía en nadie, y eso es lo que lo mantiene afilado. El maquiavélico despierta ya jugando, antes de revisar su teléfono, antes de decir una palabra. Cada día es un campo de batalla, no de violencia, sino de posicionamiento. No necesita gritar para ser temido, solo necesita saber qué deseas, porque el que conoce tus deseos posee tus decisiones. Y el maquiavélico ha perfeccionado esto. Estudia a quienes lo rodean como un científico. Aprende sus inseguridades, sus hambres, sus culpas, no para sanarlas, sino para usarlas. Sus relaciones son planos, sus favores, trampas, su silencio, estrategia. Y cuando llega el momento de actuar, no alza la voz, tira un hilo, y toda la ilusión colapsa. Comprende lo que la mayoría nunca verá. El control es más poderoso que el afecto. La influencia dura más que la intimidación. Si el narcisista necesita ser adorado y el bruto necesita ser obedecido, el maquiavélico solo necesita que obedezcas sin resistencia. Eso es lo que lo hace peligroso. Crees que fue tu idea someterte. Crees que confías porque elegiste hacerlo. Pero cada palabra que escuchaste, cada cumplido, cada historia, fue diseñada no para tu aprobación, sino para tu conformidad. No necesita convencerte. Solo necesita crear un entorno donde resistir se sienta agotador y obedecer, natural. Y cuando te des cuenta de que te guiaron, estarás demasiado enredado para escapar. Pero esto no es manipulación barata. El maquiavélico no pierde tiempo en juegos emocionales. Su visión es más grande. Quiere imperio. Control sobre todo el tablero, no solo una ficha. Por eso asciende. En negocios, política, guerra. El estratega frío está siempre tras el trono, sino sentado en él. Calcula no solo personas, sino sistemas. Encuentra la bisagra más débil y aplica presión. No necesita un trono para gobernar, solo necesita que quien lo ocupa le deba un favor. Y ahí está su genio. Mientras otros persiguen el poder directamente, él lo adquiere indirectamente. A través de deudas, secretos, silencios. No lucha por gobernar la sala. Hace que quien la gobierna le pregunte qué hacer a continuación. Pero aquí está su maldición. Nadie lo conoce de verdad. Y ese aislamiento, aunque poderoso, se convierte en su propia prisión. Porque cuando todos a tu alrededor son peones, nadie está realmente cerca. Empiezas a dudar de la lealtad incluso cuando es real. Anticipas traiciones que nunca llegarán. Te vuelves adicto a superar a todos y paranoico de que alguien te haga lo mismo. Así que nunca te relajas, nunca confías, nunca dejas de observar. Incluso en la victoria hay tensión, incluso en la paz hay planificación. Porque el maquiavélico confundió dominio con propósito. Dominó el juego, pero olvidó por qué se juega. Y aquí comienza el giro oscuro. Algunos maquiavélicos se cansan de fingir, de actuar, de esperar. Y en ese agotamiento abandonan la estrategia por completo. Lo que surge no es cálculo, es caos. La frialdad se vuelve crueldad. La precisión, destrucción. El manipulador se convierte en destructor, porque incluso el maquiavélico se aburre de tirar hilos. Quiere sentir algo real, pero la conexión verdadera ya le es imposible. Así que busca sensación, riesgo, dolor, poder por el poder mismo. Así es como el estratega se convierte en el tercer tipo, el más temido de todos. Antes de ese descenso pregúntate, ¿ya estás aquí? ¿Juegas también el juego que olvidaste porque empezaste? ¿Te aíslas por protección o porque ya no crees en nada más que el control? ¿Tus relaciones son transacciones? ¿Tu identidad se convirtió en estrategia? Porque si ya vives en la mente del maquiavélico, sabes cómo termina. Victoria fría, habitaciones silenciosas, ninguna confianza, ninguna paz. Solo una mente que nunca deja de girar y un mundo que nunca se siente seguro para permitirle descansar.
Y desde aquí, la siguiente fase no es más alta, es más profunda, algo más primario, más despiadado y mucho menos humano. Él no necesita tu aprobación, ni tu lealtad, ni siquiera tu atención. El tercer tipo ha trascendido los juegos. El psicópata no planea como el maquiavélico ni anhela admiración como el narcisista. Actúa por impulso puro, voluntad pura, dominio puro, sin culpa, sin vergüenza, sin vacilación. Mientras otros calculan riesgos, él ya está en movimiento. Y para cuando procesan lo que ocurre, ya terminó. No le preocupa su reputación, no lo pesan el miedo, el arrepentimiento ni la duda. Y eso es lo que lo hace letal. Es la encarnación de la desconexión, no espiritual, sino quirúrgica. Un hombre que no siente nada excepto la emoción del poder cuando otros flaquean. No lo reconocerás al principio. No siempre parece caos. De hecho, suele ser calmado, demasiado calmado. Mientras otros enloquecen o entran en pánico, él observa. Ojos fríos, fijos, ilegibles. No se excede en explicaciones. No se justifica. Simplemente atraviesa problemas, personas, consecuencias, como si no existieran. Y para él, no existen. Porque la conciencia es un peso, la emoción, una cadena. El pasado, irrelevante. Solo importa el siguiente movimiento. Por eso miente sin pestañear, hiere sin culpa, destruye sin pausa. No es personal, ni siquiera es malicia. Es instinto. El depredador no odia a la presa, solo no le importa si sangra. Lo encontrarás donde haya caos, no huyendo de él, sino caminando directo a través. Mientras el narcisista se congela sin aplausos y el maquiavélico espera el momento perfecto, el psicópata crea el momento. Prospera en el fuego, en la imprevisibilidad, en la guerra. Y cuanto más caótico se vuelve el mundo, más poderoso se siente. No se paraliza cuando las reglas se rompen. Él las rompe primero. Y esa es su ventaja. Está dispuesto a ir más lejos, cruzar líneas, ignorar leyes, silenciar la moral. Porque para él, los límites no son éticos. Son opcionales. Y la contención de los demás es solo otra arma que explota. Pero esto no es estupidez. El psicópata no es un bruto. Es calculador, enfocado, a menudo altamente inteligente. Sabe qué se espera que sienta. Y lo imita a la perfección. Puede decir las palabras correctas, mostrar la cara adecuada, incluso llorar si es necesario. Pero es todo actuación. Por dentro, nada se mueve, nada se adhiere. Porque sentir es ser vulnerable. Y él eliminó esa parte hace tiempo. Quizás por trauma, quizás por elección. Ya no importa. Lo único que importa es que ahora está desgobernado por la conciencia. Y eso le permite hacer lo que otros no pueden. Entrar en la tormenta sin temblar y doblegarla a su voluntad. No por valentía, sino porque no le importa si muere en el intento. Por eso el psicópata a menudo se convierte en rey cuando los imperios caen. Cuando las viejas reglas ya no protegen a los débiles. Cuando las instituciones colapsan. Cuando el miedo se propaga como un incendio. Él asciende. Porque todos los demás están paralizados por las consecuencias, pero él no tiene ninguna. Mientras otros negocian, él toma. Mientras otros dudan, él ataca. E incluso quienes lo ven con claridad a menudo lo siguen. No por amor, sino por asombro. Porque en el fondo, la gente admira lo que teme, y teme lo que no puede predecir. Ese es el don del psicópata. Nunca sabes si te perdonará. O sonreirá mientras te destruye. Pero hay un costo. El psicópata gana control, pero pierde humanidad. Puede ganar la guerra, pero caminará solo del campo de batalla. Puede construir un imperio, pero se sentará en el trono en silencio, porque nadie confía en él. Nadie lo ama. Nadie se queda. Es una tormenta que pasa, deja cuerpos a su paso, y sigue adelante, intacto. Su nombre puede resonar en la historia, pero nadie lo llorará cuando se vaya. Y la verdad es que a él no le importa. Eso es lo que lo hace trágico. No quiere ser salvado. No cree en la salvación. Solo cree en la fuerza, en el dominio, en la voluntad despiadada que doblega al mundo de rodillas. Y una vez que abrazas esa mentalidad, es casi imposible regresar. Muchos intentan usar la máscara, imitan la postura, la frialdad, la mirada. Pero fingir ser psicópata no es lo mismo que serlo. Porque cuando el caos real llega, la mayoría flaquea, suplica, se rompe. Pero el verdadero psicópata camina adelante, imperturbable. No porque no tenga miedo, sino porque no tiene nada que perder. Y en el momento en que dejas de temer las consecuencias, te vuelves capaz de cualquier cosa. El psicópata no flaquea porque el miedo requiere imaginación. Y él ya no imagina el dolor, la pérdida, la consecuencia.
Ha trascendido la narrativa, la culpa, los hilos emocionales que paralizan a la mayoría. Y en esa ausencia de vacilación radica su terrible ventaja: velocidad. Mientras otros analizan, él actúa. Mientras otros se preocupan por los resultados, él los crea. No con cuidado, no con método, sino con una fuerza explosiva que desestabiliza todo a su paso. Esto no es imprudencia, es libertad. Una libertad que la mayoría no entiende, porque sigue atada a la vergüenza, la memoria, la aprobación social. Pero el psicópata cortó esos lazos hace tiempo, y en ese corte se volvió intocable. Pero no confundas su poder con éxito. El psicópata no es constructor, no es estratega a largo plazo, no le importa el legado, no negocia, no nutre, no preserva. Domina y se va. Prospera en la ruptura, no en la creación. En la conquista, no en el gobierno. Por eso muchos se queman, no por derrota, sino por aburrimiento. Cuando ya no hay enemigos que quebrar, líneas que cruzar, caos que alimentar, el placer desaparece. Y sin él no queda nada. Porque a diferencia del maquiavélico, que calcula para el futuro, o del narcisista que anhela significado, el psicópata no mira más allá del momento. Su vida es una cadena de ahorras, cada uno más intenso, más violento, más desafiante que el anterior. Aún así, algunos alcanzan alturas aterradoras. CEIs. Generales, líderes de culto, señores del crimen. Gobiernan no por inspiración, sino por fuerza. No siempre física, a menudo psicológica. Su sola mirada puede congelar una sala. Su silencio, quebrar a un hombre. Su presencia altera la gravedad porque todos lo sienten. Este es alguien que no respeta reglas. Ni las tuyas, ni las de la sociedad, ni las de los dioses. Y en un mundo construido sobre ilusiones compartidas, moralidad, empatía, consecuencia, el hombre que las trasciende posee un poder impensable. Actuar sin restricción, decidir sin remordimiento, destruir sin parpadear. Ese es el reino del psicópata. Frío, absoluto, desprovisto de Dios. Pero aquí comienza la ilusión de la envidia. Muchos admiran a este tipo. Creen que la fuerza es ser temido, que para ser libre deben sentir nada, que para ganar deben volverse despiadados, pero no comprenden el precio. El psicópata no elige este camino, él es el camino. Su vacío no es un activo, es una condición, y viene con un tormento silencioso: desconexión, incapacidad de amar, de sentir alegría, de pertenecer. Puede gobernar la sala, pero nunca se sentirá en casa. Puede quebrar a todos sus enemigos, pero nunca encontrará paz, porque la paz requiere apego. Y él ya mató todo en sí mismo que podía apegarse. Peor aún, cuando el psicópata fracasa, no colapsa con emoción, se desintegra en el vacío, no enloquece como el narcisista, no recalcula como el maquiavélico, simplemente deja de funcionar, porque nunca aprendió a sufrir, a esperar, a reconstruir. Solo sabe dominar, y cuando eso falla no queda nada, ninguna comunidad, ningún propósito, ninguna identidad, solo un silencio más frío que la muerte. Porque aún está vivo. Ese es el costo final del tercer tipo. Cuando gana, está solo. Cuando pierde, desaparece. De cualquier forma, la historia termina en aislamiento. Y ahora debes preguntarte por última vez: ¿qué tipo gobierna tu sombra? ¿Qué máscara has usado tanto tiempo que olvidaste que era una máscara? ¿Has perseguido elogios como el narcisista, creyendo que el aplauso te haría real? ¿Has movido fichas como el maquiavélico, convencido de que el control es seguridad? ¿O te has vuelto como el psicópata, desconectado, eficiente, intocable, pero vacío? La mayoría está gobernada por uno, influida por otro, y finge que ninguno la toca. Pero el único camino al poder verdadero es la honestidad brutal, porque cuando por fin admites que instinto oscuro te gobierna, no te debilitas. Te vuelves consciente, y la conciencia es el inicio del dominio. No se trata de reprimir la sombra, sino de dirigirla. No de fingir que eres bueno, sino de volverte soberano sobre tu propia oscuridad. Ese es el poder más raro, el que ve al narcisista en sí mismo y lo disciplina, el que ve al maquiavélico y lo afila, el que ve al psicópata y lo encadena. No es inocente, no es blando, no es seguro, pero está despierto. Y en un mundo de hombres dormidos es el más peligroso de todos. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya conoce esta verdad. Una sombra te gobierna, ya sea que lo admitas o no. Narcisista, maquiavélico, psicópata. Uno de ellos ya susurra a través de tus instintos, moldea tus decisiones, determina tu destino. Ahora dime en los comentarios: ¿estás listo para enfrentar la máscara que has usado tanto tiempo que olvidaste que era una máscara? ¿Estás dispuesto a dominar la oscuridad que te gobierna en lugar de ser consumido por ella?
Si este mensaje te tocó, si tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: domino mi sombra. Veamos cuántos aquí están realmente listos para convertir la conciencia en poder. Y no olvides suscribirte a Variables Ocultas. Aquí no juzgamos las sombras, las estudiamos, las comprendemos y las sometemos. Activa la campana, porque el próximo video revelará cómo identificar estas fuerzas en los demás, antes de que sea demasiado.